Amables televidentes, gracias por estar en sintonía del canal Telenorte. Bienvenidos a este espacio de reflexión y meditación de la palabra de Dios. ¿Estás agradecido con el Señor? Cierra tus ojos, expresemos gratitud a Él por sus maravillas. Bendito Padre Santo, te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad que podamos compartir tu palabra a través de los medios, y te damos gracias por todas las personas, por cada televidente, por cada hogar que en estos momentos, Señor, recibe tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu paz y tu bendición esté sobre cada uno de ellos en Cristo Jesús. Amén. La lectura para el tema de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 46. La palabra del Señor dice así: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. A Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con ustedes, el pastor Fabián Alirio Cárdenas y la reflexión de la palabra. Que el Señor le guarde. Es una nueva oportunidad para compartir esta palabra de bendición. Acabamos de escuchar la lectura de la palabra en un momento cruel, difícil para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás unas escenas dramáticas, las más dramáticas pudiéramos decir de la historia, las tuvo que enfrentar nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero quisiera que por unos instantes nos detengamos a observar las palabras que Él dijo en la cruenta cruz. Pero a medida que vayamos observando estas palabras, yo quisiera que usted que está allí observando en este momento, piense conmigo en la bendición de Dios a través de su palabra, porque Jesús quiso bendecirnos a través de cada una de las palabras que dijo en la cruz. La palabra de nuestro Señor para tu vida y para la mía siempre será para bendición. Y quiero que observemos un texto de la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 23, presentando esta escena en la cruenta cruz. Dice la Escritura: quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor guardó su cordura aún en la cruz.
aún en la cruz y viviendo el más terrible oprobio, el Señor nos bendijo a usted y a mí. Observemos entonces las 7 palabras que en conclusión resumen lo que Jesús dijo en la cruz. Número 1. Lucas capítulo 23, verso 34. Dijo Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta palabra es una palabra de bendición, porque fue una palabra en la que el Señor transmitió liberación a todas las personas de ahí en adelante. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la expresión de nuestro Señor de comprender que estos hombres estaban ciegos y estaban siendo usados por el mal, pero también de comprender la necesidad y la carencia del hombre que necesita ser perdonado. El Señor en la cruz perdona a su discípulo que le niega, perdona al discípulo que le traiciona, perdona a los gobernantes que lo entregan, perdona a los soldados que le están humillando en este momento, al pueblo que está gritando contra él. ¿Y sabe qué? Le perdona a usted y a mí. Cada vez que usted perdona a alguien, usted le está liberando, como lo hizo Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Segunda palabra: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, verso 43. En esta escena del Calvario estaban 3 hombres. En la mitad estaba el justo, el santo, el Cordero de Dios que no tenía pecado, pero que venía a quitar el pecado del mundo. Y al lado estaban 2 hombres. Estos hombres estaban pagando por sus pecados. Eran hombres ladrones. Al lado estaba un ladrón y al otro lado estaba el otro ladrón. Algunos dicen por ahí que estaba el ladrón bueno y el ladrón malo, pero ninguno de los ladrones o ningún ladrón es bueno. Todos los que roban cometen pecado y tienen todos igualmente una necesidad. Pero hubo algo que le dio la diferencia a uno de los 2. Y es que mientras el otro le injuriaba y le decía: sálvate a ti mismo si en verdad eres el Hijo de Dios, el otro reflexionaba, el otro pensaba y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció la grandeza de Jesús. Este hombre reconoció la veracidad de Jesús. Reconoce a Jesús estando en la cruz. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra fue una palabra de bendición, porque es una palabra para salvación y es una promesa del Señor que se extiende a usted también y se extiende para mí. El Señor está dispuesto a decirte que si crees en Él, estarás cuando mueras en el paraíso. Atención, que esta misericordia extendida con este ladrón de la cruz también es la misericordia que el Señor te extiende en este momento a ti, porque el Señor con su palabra siempre nos bendice. Palabra número 3. Dice la Escritura en Juan 19:26 que Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dice a su discípulo amado. En este momento la palabra de bendición de Jesús es una palabra de protección. Jesús está manifestando su protección. La Escritura dice: Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Confortará a las ovejas y las llevará por buenos pastos. Las palabras de Dios para nosotros son palabras que nos protegen. En los momentos de peligro, sus palabras nos protegen. Pero hay algo más aquí. La expresión fue para con su madre. Dice el Señor en Efesios el capítulo 6: honra a tu padre y a tu madre.
Y la promesa es que si los honras, tendrás largura de días. El Señor dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida. A los hijos el Señor le dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú obedeces a tu padre y a tu madre, a ti te irá bien en la tierra. ¿Y sabes por qué te lo dice el Señor? Porque Él te dio el ejemplo. Aún estando en la cruz, Él no pensó en Él. Él pensó en la situación de su mamá, que ahora quedaba sin su presencia, sin su compañía, y que estaba sufriendo ver morir a su hijo como estaba muriendo. Las palabras del Señor son para protección. Y el Señor mostró su respeto por su mamá, aún estando en la cruenta cruz. Palabra número 4. Dice en San Mateo el capítulo 27, el verso 46: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras son palabras de bendición para nosotros, porque aquí el Señor nos está mostrando su humanidad. Aquí el Señor está mostrando la sinceridad. Estas son palabras de sinceridad. Él está haciendo visible la necesidad como humano. Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios, en este momento está mostrando su humanidad. Él está experimentando la dureza del maltrato. A veces nosotros pensamos estar solos en medio de la aflicción, pero algo especial es que Él cargó con nuestras dificultades y Él cargó con nuestras aflicciones, porque Él las experimentó. Nadie como Jesús para experimentar el dolor de la vida, el sufrimiento de la vida. Y allí, estando en la cruenta cruz, Él mostró su sinceridad con las palabras. Algunos prefieren callar su dolor. Algunos no quieren mostrar su humanidad y quieren muchas veces hacerse fuerte. Jesús tenía todas las razones y los medios para hacerse fuerte aún en la cruz, pero no mostró ser sincero el Señor, diciéndonos a todos nosotros lo que nos enseña la primera carta de San Pedro, el capítulo 5, el verso 9. Los mismos padecimientos nuestros se van repitiendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y así como nosotros sufrimos, Jesús sufrió primero por nosotros. Hay otra palabra en la cruz, la número 5. En San Juan el capítulo 19, el verso 28, Jesús sigue mostrando su humanidad y dice: tengo sed. La cruenta cruz era un escenario tan duro, donde las personas que morían presentados allí como malditos en la cruz se deshidrataban. Jesús estaba derramando su sangre, estaba derramando su sudor allí en la cruz, y estando allí en la situación más dura, Jesús dice que tiene sed. Le dieron vinagre a beber, pero con esto el Señor se está identificando con nosotros. El Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe cuando tenemos hambre. El Señor sabe cuando tenemos sed. El Señor sabe cuando tenemos necesidad de algo en la vida, cuando tenemos necesidad de trabajar, cuando tenemos necesidad económica, cuando tenemos necesidad en el hogar. Y el Señor quiere que le expresemos nuestra necesidad, porque somos seres limitados, somos seres imperfectos, somos seres carentes. Y Él demostró en su humanidad la carencia, la dificultad, pidiendo algo de beber. El Señor sigue hablando en la cruz y expresa la sexta palabra. Y en la sexta palabra, en San Juan el capítulo 19, el verso 30, el Señor Jesucristo dice: consumado es. Esta palabra es una bendición muy grande para todos nosotros, porque esta palabra refleja la victoria. Estas son palabras de victoria. Cuando el Señor Jesús dice consumado es, lo que nos está diciendo a usted y a mí es que Él es victorioso. Se logró lo que Dios el Padre había prometido. Toda la profecía anunciada se había cumplido. ¿Sabes algo? El enemigo no quería que Jesús llegara completamente a cumplir todo lo que ya se había anunciado de Él. El enemigo Satanás quería obstruir
Las promesas, Él estaba totalmente interesado que no se cumplieran a cabalidad. Pero en esta sexta palabra, el Señor dice: he terminado, he concluido. Y no había concluido todavía con su sufrimiento, sino que había concluido con su misión. La victoria era asegurada para nosotros. Ahora la muerte no tenía victoria sobre Cristo. Ahora para nosotros también la muerte no es lo último, porque el Señor ha dicho: consumado es. Es decir, nosotros tenemos redención en Cristo Jesús. Nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Se ha derribado la pared intermedia de separación y ahora nosotros somos un solo pueblo delante del Señor. Tenemos acceso al Señor porque el Cordero que Dios envió se entregó puro y santo en la cruz. Ahora hay victoria. Cuando Jesús dice consumado es, Él es victorioso, pero esa victoria también la está transfiriendo a usted y a mí. La victoria es para nosotros, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él cumplió mientras estuvo en la tierra y lo que terminó haciendo en la cruz. Y la séptima y la última palabra dice en San Lucas, el capítulo 23, el verso 46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta palabra el Señor nos deja claro que sigue bendiciéndonos a todos, porque estas son palabras de descanso. En esta expresión Jesús está dejándonos claro que Él descansó. Era duro para Él en el huerto de Getsemaní, ese dolor que vivió sabiendo por lo que iba a pasar, y le está diciendo al Señor en el huerto de Getsemaní: que no se haga como yo quiero, sino como tú deseas, que se haga tu voluntad. Y ahora que ya ha cumplido todo, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora el Señor está descansando. Estas son palabras de descanso, el mismo descanso que el Señor da a nosotros. Cuando en la Escritura nos dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando el Señor nos enseña que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, con todo el Señor nos recogerá. El Señor en sus palabras trae descanso para nosotros. Cada una de las palabras del Señor en la cruz fueron para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Aún tan duras, tan crueles, cómo nos duelen cada una de esas palabras, pero son para bendecirnos, porque Él nunca perdió sus cabales. Él siempre mantuvo su cordura, aún en la situación más difícil, enseñándonos lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estimado amigo, el Señor, cada vez que te da a conocer su palabra a través de la Biblia, es para tu bendición. Recíbela con agrado. Cada palabra de Dios, recíbela con agrado. Pero también fuimos llamados para heredar bendición. Dios quiere que aún en medio de la situación más difícil, nosotros traigamos bendición incluso a las personas que nos maldicen, las personas que hablan mal de nosotros, aquellos que nos ofenden. Dios quiere que nosotros los podamos bendecir. Usted, amigo, fue llamado también para que hable bien de los demás. Bendecir es hablar bien. Y usted fue llamado por Dios para que hable bien, que sus palabras sean palabras de gracia. Bendiga a los demás. Haga lo mismo del Señor. Hable bien de los demás y hábleles con gracia. Que el Señor le guarde. Vamos a orar y demos gracias porque las palabras de Dios son para bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento, y gracias porque siempre nos has bendecido. Aún en la cruz, tus palabras son una bendición para nosotros. No solo recibimos esas palabras para bendición de nuestras vidas, sino que creemos que hemos sido llamados para que traigamos bendición a la vida de los demás. Señor, cuida nuestras palabras, guarda nuestra lengua del mal, de manera que nosotros podamos hablar bien del prójimo,
que podamos tratarles bien y que nuestras palabras no sean palabras agresivas ni ofensivas. Guarda nuestros labios, que no nos justifiquemos, Señor, en las situaciones difíciles para atacar al semejante. Guarda nuestras palabras, Señor, que sean de mucho provecho y de edificación para otros, como son las palabras de Jesús en este momento. Entregamos este tiempo en tus manos y nuestras vidas las entregamos a ti con acción de gracias. Amén y amén. Maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo que redundan en bendición para tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, puedes contactarnos al teléfono 582-4323 o al celular 317-382-6278. Estamos ubicados en la avenida 13, número 2246 del barrio Alfonso López. Puedes de igual manera acompañarnos a nuestras reuniones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y los jueves de igual manera a las 7 de la noche. Denominación Evangélica Alianza de Colombia, 90 años de presencia en la ciudad de Cúcuta, trayendo un mensaje de consuelo y esperanza a la comunidad.